Buenas tardes, doctora. Profesora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bien, vamos a hacer la clase ya. Amor, tú anótate. Revisando, ¿verdad? El PPT. Sí, Miss. Bien. Vamos a elaborar ya en sí las clases ya del otro bloque, es decir, de la tercera unidad y cuarta unidad de farmaconoxia 2, donde vamos a hablar de lípidos. Lípidos en las plantas medicinales, en el área vegetal, en el área animal y también en el área mineral, ¿no? Vamos a ir viendo ahí. Como ven ustedes ahí, los lípidos lo encontramos, son grasas que lo encontramos en nuestros alimentos y sirven para ciertas generación de células, activación a nivel del sistema nervioso, a nivel, por ejemplo, células sanguíneas, para prevenir ciertas pluripatologías. Entonces lo encontramos de forma natural, pero así como hay aceites esenciales, o también en este caso conforman los ácidos grasos, hay alimentos que tienen ácidos grasos saturados y no saturados. Y sabemos pues que estos ácidos grasos nos hacen daño a nuestra salud, especialmente a nivel cardiovascular. Bien, entonces estos lípidos mayormente lo encontramos en diversas plantas con variedad de composiciones. También tienen una característica importante que son oxidantes y aparte de ellos para obtener ATP, es decir, energía. ¿Y cómo tenemos estos lípidos en estas plantas? Puede ser las hojas, los frutos, las frutas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos extraer el aceite esencial de las flores para combatir ciertas bacterias. Podemos extraer los aceites esenciales de las hojas, ¿no? Del tallo, de la corteza, del fruto. Entonces, para obtener ciertos beneficios, entre ellos quizás actividad regenerativo de ciertos tejidos. Entonces, si hablamos del ser humano, ¿dónde se almacena este ATP en forma de energía? Lo encontramos en el tejido adiposo. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? En Antártida hay muchos animales pues que viven ahí a una temperatura muy baja. ¿Y cómo sobreviven ellos ahí? Sobreviven porque pues tienen todo su organismo, la anatomía de estos seres vivos, tienen una reserva de tejido adiposos, es decir, grasas, ¿no? Que te sirve como amortiguador y te sirve para soportar temperaturas bajas. Entonces, encontramos en diversos alimentos, se concentra, por ejemplo, en aceites, mantecas, por ejemplo, en la yema del huevo, lo que les comentaba. Hay aceites que son muy beneficiosos para la salud y otros son dañinos. Y ahí hablamos de los triglicéridos, ácidos grasos neutros o ácidos grasos que son derivados, por ejemplo, de los fosfolípidos, de la glucolípidos, los esteroles y los carotenos. Por ejemplo, los frutos que tienen bastante pigmento sí tienen aceites esenciales y aparte tienen betacarotenos, que son antioxidantes para prevenir el cáncer, por ejemplo. Al igual que los glúcidos, que hemos hablado hace ya unas semanas, tienen grasas, mayormente aportan energía, ¿no?, al organismo. Sabemos que son muy importantes para el funcionamiento de ciertas, por ejemplo, en el organismo, de ciertas absorción de ciertas vitaminas. ¿Y cuáles son estas vitaminas que nos ayuda a absorber? Son las liposolubles. Y aparte también nos ayuda a la síntesis de hormonas.
Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar, ustedes saben que nuestro organismo está formado por ciertas cantidad de hormonas. Una de ellas, por ejemplo, vamos a hablar la tiroides, la paratiroides, la hormona de crecimiento, la hormona de diverso, en este caso, identificación de nuestra sexualidad, ¿no? La progesterona, la testosterona. Ahora, si hablamos a nivel del sistema endocrino, las hormonas, por ejemplo, el glucagón, la insulina, ¿no? Y así sucesivamente. Hay hormonas a nivel del sistema digestivo, por ejemplo. Entonces, hay la columna vertebral de este tema de los lípidos es para que nos ayuda a absorber ciertas vitaminas, especialmente las liposolubles. Como ya hablamos, uno de ellos desde el punto de vista químico, estas lípidos se envuelven en sí, pues, en forma de triglicéridos. ¿Por qué está triglicéridos? Porque está formado por 3 ácidos grasos. Y como son grasas, hablamos desde el punto de vista en el laboratorio, cuando vamos a hablar si hay que es soluble o no soluble. Hay una parte de las estructuras químicas que no les gusta, el agua son hidrofóbicas, ¿no? Entonces, y tiene una parte que está conformado, por ejemplo, que se llama la colina, que es la parte del, ¿cómo digo? La cabeza del esfingolípido, ¿no? El resto son cadenas, como ven ustedes, cadenas de carbonos, hidrógenos, ¿no? Y parte de ello también hay azúcares, que puede ser un monosacárido. Por ejemplo, el más conocido tenemos en los cerebrósidos. Otro, por ejemplo, hablamos de los carbohidratos también, que tenemos la galactosa, ¿no? Son así que le encontramos en la leche, por ejemplo. Así como que están formados tanto esto por la galactosa, la glucosa, el ácido siálico, que me va a ayudar a mí a formar los lípidos, ¿no? Entonces, parte de ello que envuelve todos los nervios, por ejemplo, de las membranas celulares. Como ven ustedes la imagen, los aceites vegetales, encontramos el aceite de oliva, es muy conocido, que es extraído, por ejemplo, de la aceituna, pero también hay aceite de oliva de las hojas, de las flores también. El aceite de girasol, el aceite de los cacahuates, que se llama la palta, que la llamamos en Perú, ¿no? Aceite de las semillas del sésamo, por ejemplo. Estos aceites son ricos en ácidos grasos insaturados, ¿no? Y en las grasas animales, pues encontramos el tocino, la mantequilla, la manteca de cerdo. Esos sí son ácidos grasos saturados. Y en este caso, las grasas de los pescados, por ejemplo, aparte que tienen ácidos grasos insaturados, por ejemplo, tienen los diversos tipos de aceites omegas, que sirven incluso para regenerar ciertas células, ¿no? Y activar ciertas hormonas. Como ya hemos hablado hace un momento, pues los lípidos intervienen en la síntesis de las hormonas. Los alimentos que normalmente consumimos nosotros a diario son los ácidos grasos saturados, insaturados, y hay que nosotros balancear para que no haya daño, incluso les decía, a nivel de nuestras arterias, para que no formen estos pequeños ateromas que podrían ocasionar un paro cardíaco, por ejemplo, porque ya no hay un buen fluido del torrente sanguíneo a ciertas células de nuestro cuerpo. Por eso es que nuestra alimentación debe ir balanceado, ¿no? Consumir verduras, consumir frutas. Sé que si consumo carnes rojas, por lo menos tengo que consumir carnes rojas que sean cocidas, ¿no? A veces hay muchas personas que consumen las carnes rojas que están precocidas e incluso se está chorreando la sangre. Y ahí viene el cuadro de la gota, por ejemplo. Si yo sé que me gusta consumir muchas carnes rojas, tengo que tener en mi dieta balance, por ejemplo, de frutas, verduras. ¿Para qué? Para evitar estos problemas que le decía a nivel de los ateromas, por ejemplo.
Veo, entonces, como ya hemos visto, por ejemplo, los aldehídos estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. Igual tenemos los lípidos, ¿no? Se llaman más que todo biomoléculas orgánicas. A gran diferencia de los alcaloides con los lípidos es que a veces en sus estructuras químicas se encuentra el fósforo, ¿no? Entonces, aparte que está el aldehído, que es el famoso CHO, también se encuentra el fósforo y en otros también el azufre. Depende de qué tipo de ácido graso, depende de qué tipo de lípido estamos hablando, ¿no? Igual les decía, ¿no? Los lípidos se encuentran tanto en animales como en vegetales. Ahí la tenemos, no es el ácido graso libre, los triglicéridos, el único ácido graso libre es el glicerol. Entonces, estas sustancias químicamente son ésteres y ácidos grasos, ¿no? Ahora, en su estructura química, ¿qué es lo que contienen? Contienen alcoholes. Y también tienen otro de ellos, la gran diferencia también que tienen dobles enlaces, que están unidos por puentes de oxígeno. ¿Qué es un triglicérido? Ya es decir, formando tres ácidos grasos. Lógico que sean libres. El ácido graso, que el principal ácido graso libre es el glicerol. Y hay otros ácidos grasos, ¿no? Sus propiedades químicas de estos ácidos grasos, que le decía, si hay un éster, lógico, vamos a hablar de la esterificación. Ustedes saben que en la industria de los cosméticos utilizan los ácidos grasos, los lípidos para fabricar o elaborar jabones, ¿no? Si hablamos de los jabones, viene la saponificación. Aparte, si son halógenos, ¿no? Son a nivel de las moléculas de hidrógenos, pues se llama hidrogenación. Esos son en las propiedades químicas. En las propiedades biológicas, les indicaba hacia el inicio, restauran ciertas membranas celulares, por eso se llaman reestructuración a nivel de estructurales, ¿no? Otros, por ejemplo, aparte de la energía, que es la ATP, para que el organismo trabaje de manera adecuada, por ejemplo, los triglicéridos, ¿no? Las vitaminas, las hormonas, y tanto vitaminas como hormonas le llamamos los esteroides. ¿Qué propiedades físicas tienen estos lípidos? Sabemos que son, por ejemplo, lo utilizamos para masajes, los suntuosos, ¿no? Para lubricar, ¿no? Lógico, los lípidos, no, si hablamos de solubilidad, son poco solubles en agua, pero sí son solubles en solventes no polares, ¿no? Entonces, por eso es que acá hemos hablado que son biomoléculas orgánicas. Acuérdese ahí. Entonces, según la estructura molecular de estos lípidos, como están viendo en las imágenes, hay lípidos que son saponificables y no saponificables. ¿De qué se diferencia? Uno es que no genera jabón, no genera saponinas, para que me deje entender, ¿no? Y el otro, pues, son terpenos, por ejemplo, son hormonas. Y ahí vienen las prostaglandinas. Las prostaglandinas, por ejemplo, en nuestro organismo la tenemos nosotros, ¿no? Que lo encontramos en toda la cascada del ácido araquidónico, que ustedes están viendo acá la imagen, ¿no? De los ácidos grasos y que su estructura química tenemos que son hormonas, ¿no? Por ejemplo, la hormona más conocida, el colesterol, que la tenemos allí. Entonces, los saponificables, por ejemplo, vamos a hablar de las ceras, la cera de abeja. Son lípidos, pero saponificables. Son fosfolípidos. Yo le decía por qué se llaman, que aparte que tenía carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, entonces si hablamos de fosfolípidos, es decir, que hay una cadena de lípidos que en su estructura química va a tener un fósforo.
esfingolípidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos mencionando ahora, estos grupos funcionales pueden estar en la posición beta o alfa, ¿no? Entonces, depende. Decía uno de ellos, depende de qué acción desean actuar estos lípidos. Cuando, por ejemplo, ustedes quizás quieran identificar, voy a extraer el aceite esencial de una X planta, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que ver con mi literatura, mis antecedentes, toda la referencia bibliográfica, que esta planta, qué tipo de aceite tiene, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. Y las fuentes alimentarias, ¿no? Decía, por ejemplo, decía las carnes rojas, la complejidad de los ácidos grasos que la tenemos ahí, ¿no? Lógico a consumir, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no? Otro de los frutos secos, por ejemplo. A consumir, por ejemplo, también de los ácidos grasos a nivel de los lácteos, bastante mantequilla, bastante queso, bastante yogur, por ejemplo, leche, ¿no? Entonces, hay personas que a veces, pues, son intolerantes a la lactosa y eso es parte de ello. Y aparte dice, yo no me gusta consumir lácteos porque me sale mucho acné. Tiene que ver mucho de ellos con los lípidos. Entonces, ahí la tenemos. Y recordemos un poco, vamos a la química orgánica 1, orgánica 2, que ustedes ya se lo han llevado, ¿no? Entonces, estos lípidos también se trabajan en posiciones de sus moléculas, tienen acción en sus posiciones de acuerdo al ácido graso natural. Entre ellos encontramos el cis y el otro es el trans, que en la literatura el trans le decimos como una silla, ¿no? El trans está relacionado por ejemplo, a los niveles altos de ¿qué? Del colesterol, el colesterol malo que es el LDL, que la utilizamos, por ejemplo, en las reposterías industriales, ¿no? Otro, sabemos que la configuración del cis y del trans pues se figura según las estructuras químicas que la ven ustedes, es que siempre van a tener pues sus dobles enlaces, ¿no? Y siempre cuando ustedes van a recordar, igual orgánica 1, orgánica 2, los dobles enlaces siempre tienen que estar en intervalos, nunca van juntos. Porque si van juntos, el carbono central se va a desestabilizar. ¿Bien? Entonces, fuentes alimentarias de los lípidos, grasas saturadas, por ejemplo, encontramos de origen animal, lo más conocido, lo que te acabo de explicar a nivel de los lácteos, la mantequilla, el queso, por ejemplo, ¿no? Y viene con las carnes rojas. Otro, por ejemplo, la leche, yogures a nivel que no son procesados, yogur entero. Otro, las grasas monoinsaturadas, también es de origen vegetal. Vamos con los frutos secos. Por ejemplo, la leche de almendra, ¿no? Frutos secos. Otro de ellos, las avellanas, las nueces, ¿no? Por ejemplo, consumir la palta. Una vez mis alumnas me decían, doctora, mi suegra ha sembrado muchas plantas de palta y no sé qué hacer. Y yo le decía, ¿y por qué no te haces aceite de la palta? Extráetelo. Y ella hizo un proyecto de esto, incluso le sirvió para su tesis, ¿no? Entonces ahí tenemos, sí, el aceite de oliva. Otro, las grasas poliinsaturadas, igual lo encontramos de origen animal y vegetal. El que más, por ejemplo, lo encontramos en el salmón, en la trucha, en las nueces, en la soya, aparte que tienen hormonas, aparte de lípidos, ¿no? En las semillas de girasol. Y tenemos los ácidos grasos trans, que ya son alimentos, sabemos, procesados. Por ejemplo, la margarita, las papas fritas, ¿no? Margaritas sabemos que es un tipo de mantequilla, una marca, los pasteles, ¿no? Los carbohidratos, las galletas y otros alimentos procesados que son altamente, pues, dañinos, ¿no? Por eso se llama trans.
la gran diferencia de un cis y un trans. Yo les comentaba hace un momento, ¿no? El trans es como una silla. Bien, entonces tenemos acá el colesterol, alimentos también de origen animal. Por ejemplo, decía, exceso de consumo de carnes rojas, ¿no? Que te puedes encontrar también exceso de consumo en la leche. Decía, a mí me gusta la leche, decía, lo consumo la leche, desayuno, almuerzo y cena, y a veces también la consumo en intervalos. Entonces, no es lo adecuado, todo tiene que ir de balance, ¿no? Ahora ustedes se estarán preguntando, oye, pero ¿y los bebés? ¿No? Pero los bebés toman una leche materna, es diverso que la leche de origen animal. ¿Bien? Por eso es que a veces las fórmulas que le dan a los bebés, pues no es lo adecuado. A veces suben de peso el bebé, pero no está nutrido. Entonces ahí tenemos. Otro, por ejemplo, los quesos cremosos, ¿no? Otros, parte del colesterol, en este caso, los huevos, ¿no? El exceso de los huevos, cuando tienes el colesterol alto, los médicos te dicen, ¿no? Debes disminuir de consumir huevos, ¿no? Otra, las galletas elaboradas, ¿no? A través de alguna pregunta, vi sumando, dime, Álvaro, te escucho. Una consulta. En caso de la manteca de cerdo, a comparación con el aceite de girasol, ¿qué tan saludable vendría a ser? El aceite de girasol es la más saludable que la manteca de cerdo. Entonces la manteca de cerdo no es bueno para el consumo. No es que no sea bueno, ni todo es bueno, sino que a veces pues hay que tratar de limitarlo, ¿no? Ahora, mira, alguien decía, el cerdo pues depende también cómo lo alimentas, también influye. Quizás te acordarás, quizás tus abuelos, tus bisabuelos, antiguamente pues no había la facilidad de adquirir el aceite vegetal que la tenemos como el aceite de oliva, el aceite de girasol hoy en día, ¿no? ¿Y qué hacían? Ellos criaban sus cerdos y lo alimentaban quizás con tubérculos o pues una alimentación sana. Entonces, y luego pues estaba ya, lo habían alimentado de manera adecuada y luego esa manteca, lo mataban al puerco y esa manteca les servía para alimentarse ellos. Pero hoy en día los puercos, ¿cómo son alimentados? Con comidas procesadas. Entonces, lógico, ya te hace daño a ti. Ahora, si tú te compras una manteca de cerdo, no te garantizan que esa manteca sea adecuada para el consumo humano. Entonces, todo es cuestión, como es el control de calidad también. Y en exceso todo, aunque te consumas manteca de cerdo, como te decía, la mantequilla, por ejemplo, las margaritas. Algunos dicen, yo voy a consumir bastante margarita en el pan. Es un tipo de mantequilla, ya son procesados. ¿Y qué le sale? Por ejemplo, bastante acné y en personas mayores, pues tenemos dolores de cabeza, bastantes mareos. Uno de ellos es el colesterol alto, ¿no? No sé si me dejé entender, Álvaro. Sí, gracias. Bien, gracias a ti. Bien, entonces seguimos ahí. Entonces tenemos ahora, los fosfolípidos, las más conocidas, tenemos la lecitina que encontramos, por ejemplo, en la yema del huevo. Por eso es que a veces a los niños cuando empiezan a comer, el médico, el pediatra, le dice que no le des todavía la yema, sino solamente le des la clara porque estos ácidos grasos pueden hacerle daño porque el bebé todavía está, bueno, todavía su organismo no está preparado para ello. E incluso cuando ya tienes el colesterol alto, igual el médico te lo dice, ¿no? No debes consumir mucho yema de huevo, porque ahí luego donde se concentra estos ácidos grasos que te pueden incrementar el colesterol, ¿no? ¿Alguien tenía alguna pregunta por acá? No creo. Bien.
Ay, perdón. Ahí estamos. Ya. Entonces tenemos ahí, ya vamos a hablar de los ácidos grasos saturados que se encuentran en toda la imagen que lo están viendo ustedes, sea la carne, la manteca, los embutidos, la mantequilla, el queso, es más que todos los quesos cremosos, el exceso de helados, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿y ustedes por qué dirán acá el aceite de coco? Lo que pasa es que el aceite de coco, que ojalá cuando hagamos la práctica, llévelo el aceite de coco, que la puedes comprar por ahí, ¿no? Tiene dos tipos de ácidos grasos, es decir, aceite ácido graso saturado e insaturado. Es la única dificultad que tiene el aceite de coco. Pero el aceite de coco, cuando, por ejemplo, lo extraes del jugo, es decir, de la parte de la agüita del coco, no lo tiene. Entonces es más saludable. Entonces, para que ustedes quizás compran el aceite de coco, dice, incluso viene como manteca en sólido, y lo calientas y bueno, preparan su alimentación, ¿no? Pero sí tiene la característica de estos ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Qué es una grasa monoinsaturada? Lógico, mono es uno, ¿no? Insaturado, vamos a ir viendo ahí, le decía, por ejemplo, son aceites que pues le encuentras en los pescados, en la palta, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no? En los frutos secos, y suelen ser líquidos a temperatura ambiente, eso sí, acuérdate, ¿no? Los monoinsaturados a temperatura ambiente son líquidos. Ahora, estos vas a encontrar, por ejemplo, el aceite de canola, el aceite de maní, que también hay, por ejemplo, el aceite de sésamo, te decía, de las flores, ¿no? Entonces, ¿y para qué se utiliza estos aceites? Sí se utiliza para nuestra alimentación, pero también lo utilizamos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿no? Para preparar, por ejemplo, cremas, como relajante, como hidratante a nivel de la piel, por ejemplo, ¿no? Aceite de maní, ¿no? Uno de ellos ahí. Otro le decía, los ácidos grasos, por ejemplo, en el pescado, encontramos los tipos de omega, ¿no? Por ejemplo, en el salmón. Tiene alto contenido de aceite graso omega 3, que te ayuda a regenerar ciertas células y trabaja a nivel del cuadro hormonal también, a nivel del sistema nervioso, por ejemplo. El aceite de linaza, el aceite de canola también. Sí, dime, Dalila. Ah, el aceite de romero. Sí, el aceite de romero, pero hay que tener ¿cómo te digo? Comprarlo donde un centro que sea certificado, ¿no? Y aceite, el aceite de romero, por ejemplo, el aceite de salvia, el aceite de, ¿cómo se llama este aceite? El otro de manzanilla también. Hay diversos tipos de aceites que tienen diversos tipos de omegas. Y ahí acuérdate, las grasas trans, ¿no? Son ácidos grasos trans que se encuentran en alimentos como bastante frituras. Por ejemplo, productos comercializados tanto a nivel de procesados como las margaritas. Y la gran diferencia es la que está incluso de color verde, ¿no? Tiene un doble enlace. Entonces eso es lo que a veces nos ocasiona daño a nuestro organismo. Bien, y ahora, ¿qué propiedades tienen esto? Son sustancias insolubles en agua, pero sí son solubles, se decía, en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el hexano, el benceno. Ahora, no volátiles, cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos en un papel filtro, queda manchado, impregnado ahí. Cuando hacemos una síntesis quizás con reactivos, tienen alta afinidad al SUDAN 3, son reactivos
para lípidos. Otra de sus propiedades pueden ser líquidos, por ejemplo, en aceite, semisólida como en mantecas y sólido como las ceras. Te decía la cera de abeja, por ejemplo. Varía mucho del clima, ¿no? Varía mucho en la temperatura. Son untuosos porque son como manteca al tacto, dando sensación, por ejemplo, de grasa, grasoso, meloso. Entonces, uno de ellos es su característica de los lípidos. Estos a pH, por ejemplo, estos ácidos grasos a pH ácido, se tiene una presencia como un ácido libre, ¿no? Aparte de esos, tenemos la acidez libre por el pH y que puede aumentar por enranciamiento, es decir, hay moléculas que se enrancian muy rápido por el oxígeno. Se saben que en el medio ambiente no solamente el oxígeno, está el nitrógeno y altera el pH. Cuando se altera el pH se enrancian estas grasas. Su punto de fusión de la mayoría de los lípidos están por debajo de los 50 grados. Ahora, estas grasas puras son neutras, porque hablamos de un pH, son inodoras e insípidas, pero a veces tienen un olor característico no porque sea propio del aceite, sino, como te decía, puede alterarse y enranciarse. Es como algo rancio, que algo guardado, para que me deje entender. Son viscosas, a graves la viscosidad disminuye, dice, con la temperatura. Lógico, decía, por ejemplo, si yo lo caliento ya no se va a hacer viscoso. ¿Bien? ¿Cómo se clasifican estos lípidos? Ya te había dicho al inicio, se clasifican en forma saponificables e insaponificables. Cuando son saponificables, es decir, te va a generar jabón y siempre se va a trabajar con una sal, con hidróxido de sodio. Se van a hidrolizar con hidróxido de sodio. Y estos lípidos van a ser simples. Por ejemplo, vamos a hablar del acilglicerol, las grasas de animal y vegetal. Vamos con las ceras de abeja. Hablamos los lípidos complejos, los fosfolípidos, los glucolípidos. Acordarse que siempre en esto, tanto en los saponificables e insaponificables, vamos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Y los insaponificables es lo contrario. Por ejemplo, yo quiero trabajar con una sal, acá no lo desea con sal, ¿no? No quiere con un hidróxido de sodio. Y los insaponificables son lípidos, por ejemplo, los terpenos, ¿no? Los esteroides, las prostaglandinas. Y ahí dentro de los terpenos vas a encontrar los monoterpenos, los diterpenos, los exquiterpenos, por ejemplo. Pero son lípidos insaponificables. Es decir, son grasas, son lípidos, pero no puedes activar jabones. Ahí tenemos, bueno, aparte de los saponificables, también se clasifican en lípidos simples y lípidos complejos. Los simples, hablamos de las ceras, y los complejos, los fosfolípidos y los glucolípidos. Es la gran diferencia. Y entre ellos tenemos el acilglicerol, ya lo hemos mencionado. Ahora, se hidrolizan por el hidróxido de sodio porque son saponificables. Necesitamos una sal, una molécula hidratada que sea la sal. ¿Qué es en sí el lípido simple, el acilglicerol? Dime, Verónica. ¿Verónica? Creo que levantó su mano sin querer. Pero bueno, seguimos. ¿Qué es un acilglicerol o acilgliceroles se llama, o acilglicéridos también? Como ves tú acá encontramos el glicerol, ¿no? Entonces encontramos que son ésteres, son grasas con glicerol.
¿no? Mediante una reacción que se llama la reacción de esterificación, es decir, de ésteres, ¿no? Y ahí encontramos, cuando hablamos de triglicéridos, es unión de 3 ácidos grasos, de 3 gliceroles, para que me deje entender, ¿no? Uno de ellos ahí. Ahora, otro de ellos, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? Yo les mencionaba en el aceite de coco. Sirve para generar energía, pero en el agua dentro del coco, ¿no? Otro el aceite de coco que lo extraen de acá, de la comida, del coco. Ahí es lo que tiene, te decía, la posición, en este caso, saturados e insaturados. Bien, sirve para obtener energía. Por ejemplo, muchas de las personas a veces compran su coco y se toman el agua. Te obtienes energía. Tiene lípidos. Te proporciona glúcidos, te proporciona proteínas. Si hay proteínas es porque hay aminoácidos. ¿Bien? Y tenemos la esterificación y la saponificación. La esterificación sabemos que trabaja de un éster, ¿no? Y viene cadenas carbonadas de ácidos grasos y va a formar, los triglicéridos. Y cuando hablamos de saponificación, hay una hidrólisis, le decía, por el hidróxido de sodio, que la tienes acá. En cambio, la esterificación, los no saponificables no necesitan una sal y ahí libera un agua. Bien, entonces lo que tenemos acá. Antes que se me olvide, en la parte de la hidrólisis, vemos que acá, si es un ácido graso, siempre va a tener un grupo carboxilo, lo sabemos. Vamos a retroceder. Por ejemplo, acá lo tienes la molécula, el grupo, en este caso, de tanto en la parte final, el ácido graso, el carboxilo. Por eso acá, ¿no? Siempre en la parte final del ácido graso vas a encontrar un carboxilo. Igual acá. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Este carbono vamos a formar va a desplazar este hidrógeno y se une con este hidróxido y forma un agua y este sodio se fusiona acá, ¿no? Entonces van a formar sales. Bien. Entonces tenemos ahí. Ahora, los saponificables, te decía, se utiliza para hacer jabones, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Todo el triglicérido, los jabones se desplaza a través de ¿qué? De hidróxido de sodio, que es una sal si hablamos de 3 ácidos grasos, lógico, voy a necesitar 3 moléculas del hidróxido de sodio. Si yo solamente tengo un glicerol, lógico, yo voy a necesitar un hidróxido de sodio. Pero como hay 3 moléculas, necesito igual. Para un hidróxido desplaza en el grupo carboxilo, lo desplaza al OH y ingresa el sodio y genera una molécula del agua, ¿no? Que la tenemos acá. Entonces, la gran diferencia para que ustedes vean. Ahora de las ceras, ¿no? Encontramos que tienen a veces hasta de 14 a 36 carbonos, depende, ¿no? Depende de qué cera, de qué lípido simple estamos hablando. Por ejemplo, el ácido palmitato, que decía que se encuentra en las ceras de abejas. Entonces, otros, por ejemplo, para la esterificación, y te decía, siempre vamos a hablar del grupo del ácido carboxílico. ¿Con qué finalidad? Para desprender una molécula del agua. ¿Y qué se va a unir allí? Pues lógico, acá tenemos el grupo, el agua que la tenemos ahí. Entonces tenemos los lípidos simples que son las ceras. Y ahí tenemos para qué nos sirve, como su nombre lo dice, son ceras de abeja, ¿no? Que sirven para hacer las cerillas, las velas, ¿no? Entonces es a base de aceite. Entonces la tenemos ahí.
Ahora, todas estas ceras, un ratito chicos, por favor. Entonces, perdón que la haya cortado. Le decía, ¿no? Estas ceras tienen pues una función de protección a nivel de nuestros tejidos, por ejemplo, ¿no? Aparte, por ejemplo, lo utilizan para regenerar en la área de dermatología, en el área de cosméticos, lo utilizan para regenerar ciertos daños a nivel de dérmicos. Pero los animales, ¿para qué lo utilizan estas ceras? Para fabricarlo, ustedes ven las abejas para fabricar la miel, ¿no? Tenemos ahí, solo les sirven de protección para ello. Ahora, los fosfolípidos, ¿por qué le llamo fosfo? Porque va en su estructura química, va a tener un grupo de fósforo, ¿no? Tenemos acá el fosfato, para que me deje entender. Tenemos la colina, la parte de la cabeza, le decía, del lípido, pues se llama fosfolípido, ¿no? Entonces vas a tener la parte del glicerol, ¿no? Que es un fosfolípido, uno de ellos la cadena de los ácidos grasos, ¿no? Otro de ellos, cuando hablamos de fosfolípidos, seguramente en la literatura ustedes van a leer que son lípidos anfipáticos, es decir, uno de ellos que tiene un grupo polar y el otro apolar. Están componentes por bicapas lipídicas. Es decir, por ejemplo, nuestra célula está formada por bicapas lipídicas. ¿De qué? De fosfolípidos. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar a nivel en farmacología, identificar cómo es el mecanismo de acción de un fármaco, cómo se atraviesa o no atraviesa la membrana celular. ¿Por qué? Porque la membrana celular está formada por cadenas de fosfolípidos. Y ahí tenemos, ¿no? Donde encontramos todos estos lípidos complejos, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, en los vegetales, que lo encontramos ahí. También de carácter animal, lo encontramos. Aparte de estos fosfolípidos, casi el 90% de la digestión de estos fosfolípidos ocurre en la parte intestinal. ¿A través de qué? De dos enzimas muy importantes, que es la fosfolipasa A1 y la fosfolipasa A2. A veces muchos de nuestros pacientes estas fosfolipasas lo tienen deficientes. Entonces, por lo pronto, hay problemas con el páncreas, que yo le decía, por ejemplo, viene la alteración metabólica, uno de ellos la diabetes, por ejemplo, ¿no? Otro quizás la obesidad, otro quizás alteraciones a nivel de las hormonas, ¿no? Entonces, lo que hablamos a nivel de los fosfolípidos. Otro tenemos las glucolípidos, te decía, ¿no? Tenemos las cadenas de los fosfolípidos, que ustedes lo están viendo acá, pero acá tenemos una color verde, este es el glucolípido, que pueden encontrarse hasta en las bacterias, en las levaduras, por ejemplo, así como en los animales y en las plantas. Entonces, los glucolípidos están formados, como lo ves acá en la imagen, está formado por cadenas residuales de lípidos, ¿no? Y a través de la membrana celular. Esto es una membrana celular. Lo que ustedes están viendo es un canal iónico. Seguramente en farmacología lo van a hablar. Entonces, el canal iónico está amortiguado por cadenas de glucolípidos. Para que así se aperture este canal iónico, le sirva como amortiguador ahí. Y ahí tenemos los glucolípidos, ¿no? El más conocido, seguramente lo utilizamos, es la miel de abeja. Aparte que tiene vitaminas, proteínas, tienen aminoácidos y por lo tanto, decía, hay un alto reconocimiento celular. Lo utilizamos, por ejemplo, la miel de abeja para regenerar tejidos. Por ejemplo, en un paciente diabético con un pie diabético, se puede echar miel de abeja para regenerar este tejido necrosado.
y que haya una mejor fluidez de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Se utiliza. Y ahí tenemos toda la parte insaponificable, les decía, solo la parte saponificable se hidroliza con una sal. En cambio, los insaponificables no les gusta hidrolizarse. Y tenemos los terpenos, los esteroides, y entre ellos tenemos las prostaglandinas. ¿Cómo se clasifican los lípidos? ¿Cómo yo lo clasifico? Hablamos uno por uno, ¿no? Hablamos los terpenos, esteroides y en este caso las prostaglandinas. Los terpenos, como ven ustedes en la estructura química, también llamados terpenoides, son compuestos aromáticos, es decir, son anillos, son bencénicos, es decir, son cadenas cerradas, que lo puedes encontrar en las plantas, ¿no? Y te encuentras de diversos sabores. Entonces, son insaponificables. También se caracteriza, aparte que son anillos aromáticos, cadenas cerradas, también por sus dobles enlaces. Y ahí lo que encontramos, ¿no? ¿Dónde encuentras, por ejemplo, en la menta, encuentras en el limón, encuentras, por ejemplo, en la toronja, encuentras en el aceites de otro de la canela, te decía en las semillas, lo puedes encontrar ahí. Bien, entonces son estructuras químicas que tienen anillos aromáticos, tienen dobles enlaces. Ahora, los esteroides son insaponificables, no les gusta hidrolizarse con el hidróxido de sodio, se sintetizan se utiliza para mecanismos de defensa. ¿Frente a qué? Frente a infecciones, es decir, de bacterias, hongos, virus, por ejemplo. Y siempre vas a encontrar los esteroides, su estructura es un prototipo de carácter hormonal. Por ejemplo, tenemos el anillo A, B y C. Entonces, para que ustedes la vean ahí, seguramente reconocer un poco del anillo perhidrohidrofenantreno. ¿Y qué plantas son? Por ejemplo, lo encontramos ahí, ¿no? Uno de ellos sí o sí van a tener, cuando hablamos acá, O-azúcar, es porque tiene una glucosa. Siempre a nivel de los esteroides, como son, acá se une con un azúcar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de azúcares, ¿no? Trabajan, estas moléculas y soportan más temperatura, a comparar con los otros que solamente soportaban 50 grados, acá puede llegar hasta 190 grados. Entonces, aparte de que hablamos de una hormona, hablamos de la glicón y la genina, seguramente lo has escuchado en química orgánica también. Entonces, la que le da la acción. Ahora parte de la posición alfa y beta también. Como ves acá, el acetato de beta pregnanolas. Y ahí encontramos las prostaglandinas. Te decía, este es el ácido carboxílico. Las prostaglandinas pues, son sustancias de carácter lipídico, no son un ácido graso, llamado los eucosanoides. No, que lo que hablamos de acá, que contiene un anillo ciclopentano, que lo estamos visualizando acá. Son mediadores, por eso te decía, las prostaglandinas son mediadoras de nuestros ciertos efectos diversos, por ejemplo. Quizás has escuchado la prostaglandina E1, la prostaglandina G, son mediadores para, por ejemplo, la inflamación, otro mediadores del dolor, por ejemplo, de la contracción, por ejemplo, la prostaglandina E1 para el momento de la contracción del parto. Entonces, se utiliza mira, aparte que la encuentras en los ácidos grasos, la tenemos nosotros para ejecutar diversas funciones. Bien, entonces acá vemos ahí que actúa en diferentes sistemas, decía, por ejemplo, el sistema nervioso, músculo liso, le decía la mucosa gástrica, otro en la sangre, por ejemplo, nuestras defensas, en el aparato reproductor,
lo tenemos nosotros las prostaglandinas. Yo te decía, por ejemplo, al momento del parto, la prostaglandina E1. Como así en el sistema sanguíneo, por ejemplo, para ver el tiempo de coagulación sanguínea, ¿no? Otro de ello, por ejemplo, las alergias, ¿no? Cómo está la inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina E, la inmunoglobulina M, para ver el cuadro inflamatorio acerca de una alergia. Entonces, eso tiene acciones importantísimas las prostaglandinas. Ahora, si hay problemas a nivel del torrente sanguíneo, te decía los famosos ateromas. Este calibre tiene que estar amplio para el fluido de todo el torrente sanguíneo. Y si no, por ejemplo, hay un famoso ateroma, el calibre se vuelve más corto, por lo pronto ya no va a haber una buena irrigación sanguínea, ¿no? Bien, hasta ahí nos vamos a quedar porque, ven ustedes, este PPT está desde de 3 semanas. Seguramente lo han leído ustedes. Entonces, porque son puro lípidos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, estimados alumnos. Doctorita, una consultita. En lo que dice, en lo que es no polares y polares, ¿a qué se refiere? No entendí esa partecita, disculpe. Ya, no polares y polares, los ácidos grasos. Sí. Ya. ¿Qué quiere decir los no polares y polares? Depende de cómo se están distribuidos su carga de dobles enlaces, por ejemplo, sus enlaces. Cuando son no polares, que se forman, a ver, vamos a la química orgánica un poco, es la posición de los hidrógenos, también de sus electrones. Y cuando vemos a los no polares también en la literatura se dice la parte simétrica, es decir, tiene una simetría. En cambio, los polares no son asimétricos, pero sí siempre van a tener sus electrones, ¿ah? Entonces, eso es en los ácidos grasos. No sé si me dejé entender. Sí, gracias. Sí, me sacó una dosita. Dime, Verónica. Ay, doctor, no se me escuchó, pero cuando usted habló acerca del proceso de formar jabones en el caso de los saponificables, ¿solamente se puede hidrolizar con lo que es hidróxido de sodio? Sí, ¿O en también jabones con otros hidróxidos? Por ejemplo, hidróxido de potasio no podría ser. no se hidroliza. Ah, Lo ya, que pasa entonces es que sí, netamente solo hidróxido de sodio. y lo que pasa es que el potasio no tiene afinidad cuando se tiene que unir, ¿te acuerdas? Tienes el carboxilo al final de la estructura química. El hidróxido de sodio hace que lo desplaza ese hidrógeno que se encuentra en el carboxilo y entra el sodio. Y ese hidrógeno se une con el grupo hidroxilo y forma una molécula del agua. Y no se puede unir con el potasio, no tiene afinidad. Ah, ya, entonces quedaría ya no prácticamente como el grupo carboxílico que es COH, sino quedaría como COO sodio, ¿verdad? Así, hace un momento te muestra, de nuevo te muestro. Espérate, acá la tenemos. Acá, mira. No sé si estás viendo. Sí, doctora. Ajá, se une acá. Y acá, por ejemplo, te decía, ¿no? Acá tienes el grupo carboxilo, mira. Pero estos son los esterificables, ¿ah? En cambio, los saponificables, para hidrolizarse, ¿qué necesito? El hidróxido de sodio. Yo desplazo este hidrógeno, lo desplazo y lo uno con este grupo hidroxilo. Y por lo pronto, formando los dos, formo un agua. ¿Y qué dejo yo acá en este espacio del hidrógeno? Viene el sodio y se forma acá. ¿Sí?
Verónica. Sí, sí, doctora. Entonces se libera ahí también la molécula del agua, ¿verdad? Ajá. Pero ¿de dónde sale esa agua? Esa agua sale de este grupo hidroxilo, perdón, de este hidrógeno con este grupo hidroxilo. Claro, entonces sale prácticamente del hidrógeno del grupo carboxilo y lo que es el alcohol del hidróxido de sodio, ¿verdad? El OH. Es igual acá, mira. Por ejemplo, yo desplacé un hidrógeno y entró el oxígeno. Y es que este es una triglicéridos. En cambio acá solo es un ácido graso. Pero acuérdese siempre, los saponificables, para hidrolizar estos saponificables, solo necesito el hidróxido de sodio. ¿Ya? Está bien, doctora. ¿El cloruro no, Miss? No. Solo hidróxido. Sí, solo el hidróxido de sodio. Ok. ¿Alguna pregunta más? Miss, buenas tardes. Disculpe, Miss. Las PPTs que está mostrando dijo que estaba en el aula virtual, pero bueno, no sé, compañeros, ustedes si lo visualizan. Yo no lo llego a ver. Me sale error. En la primera PPT está todo. ¿En cuál? El aula ¿Del material de virtual. clases 1? El aula virtual abre y en la primera PPT está todos los PPTs. Ahí está en el primer link. Ah, ya en el ya, compañero, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos, chicas? Doctora, una consulta. En el Dime. caso que usted también mencionó antes, los ácidos grasos saturados e insaturados, en el caso de los insaturados, ¿son netamente vegetales o también vamos a encontrar, creo que mencionamos, de fuentes animales también? Claro, también se encuentran en animales y en vegetales. Por ejemplo, te decía, el aceite de coco se encuentra en vegetales y son insaturados y saturados. Aquí la gran diferencia de los ácidos grasos es en su estructura química. Uno es que tiene dobles enlaces y el otro no lo tiene. Otro es que tiene una posición cis y el otro tiene una posición trans. Es un poquito como que de orgánica, ¿no? Doctora, entonces lo que es por ejemplo, en los ácidos grasos que usted menciona de enlaces simples, dobles, eso se refiere a la cadena hidrocarbonada, ¿verdad? Es que todos los lípidos tienen cadenas hidrocarbonadas. A ver, te vuelvo a explicar acá. A ver, un ratito. ¿Dónde estoy acá? A ver. Acá. Sí están viendo, ¿verdad? Chicos, chicas, por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Son cadenas carbonadas. Como ven ustedes, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero, está acá, míralo, no sé si las ves. Puede tener carbono, oxígeno, hidrógeno, pero en algunos ácidos grasos tienen nitrógeno, así como hemos hablado de alcaloides que tenía, ¿te acuerdas? Nitrógeno para formar el grupo amino. Acá tienen nitrógeno, fósforo y azufre. Por eso se llaman los fosfolípidos. ¿Me dejo entender? Sé que son cadenas carbonadas, mira. Todas son cadenas carbonadas. Tienen grupos hidroxilos, tienen ésteres. ¿Sí? A ver, chicos, chicas. ¿Quién me pregunta? Sí, doctora. Verónica. Sí, entonces, doctora, va a tenerlo, como mencionó usted, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también en algunos, ¿verdad? Va a tener lo que es nitrógeno, fósforo y azufre. Sí, depende de qué tipo. Por ejemplo, aquí hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de acá, saponificables, insaponificables. Acuérdate siempre, los saponificables siempre voy a necesitar el hidróxido de sodio. ¿Y qué voy a tener ahí?
el acilglicerol, los fosfolípidos, los esfingolípidos. Si hablamos de fosfolípidos, vamos a ver el fosfolípido que acá sí se trans tener en cuenta. Un fosfolípido que la tenemos acá. Hace un momento lo hemos visto, un fosfolípido. Fosfolípido es aquella que tiene un fósforo en su estructura química. Lo encuentro. Acá, no sé si lo están viendo. Mira. Entonces, se cumple lo que se dice, ¿no? Tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Entonces, hay que tenerlo allí. ¿Bien? Ahora, la mayoría de los lípidos son insolubles en agua, o tienen la cabeza y la cola, es la parte hidrofóbica y la parte lipofílica. Entonces, es decir, no les gusta el agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos. ¿Me dejo entender? Chicos, se Doctora, perdieron. ¿cómo qué solventes orgánicos serían, doctora? A ver, vamos un poquito a la química general. ¿Qué será un solvente orgánico para ustedes? A ver, vamos a pedir apoyo a todos de ustedes. Recordar un poquito. Doctora, podría ser lo que es bueno, yo he escuchado, por ejemplo, que es el benceno, el éter, el alcohol también, doctora, ¿sería? A ver, en los solventes orgánicos, aparte que dice Verónica, ¿qué dicen los demás? ¿Será verdadero o falso? Doctora, buenas tardes. ¿La acetona también podría ser un ejemplo? Ya. ¿Qué más? Pero ¿por qué lo llamo solvente orgánico? ¿Por qué? ¿Por qué lo llamo? ¿Por qué solvente inorgánico? Porque tiene un carbono. El orgánico tiene carbono, Porque tiene carbono, acuérdese siempre. Eso es química general, un poquito, ¿no? Ahora decía, en éter, petróleo, por ejemplo, lógico, ¿no? Ahora, ¿el agua qué tipo de solvente será? ¿Orgánico o inorgánico? Inorgánico. Los oxígenos. Los oxígenos. Ajá, entonces ahí ustedes lo tienen que ir viendo, ¿no? Es un poquito que recordarse decía, cursos ya anteriores. ¿Bien? Keiko, creo, no sé, Verónica, si ya me dejé entender, si no le dejamos la palabra a Keiko. Sí, doctora, sí, lo escuché, está bien. Bien, gracias, Verónica. Keiko, ¿quieres comentarme algo? Doctora, buenas tardes. Una consulta sería más bien. Dime. ¿Cómo se podría formar un jabón a partir de un triglicérido? Ajá. ¿Es posible? No, o no se podría formar. A ver, ahí estamos. Nosotros, a ver, te voy a mostrar el PPT. Igual lo expliqué acá, me parece, sí, pero si no te la vuelvo a mostrar. Acá. Acá. A ver, mírame. Keiko, ¿me estás viendo? Sí, Miss. Ya, mira, acá tienes el triglicérido, ¿sí? Para yo formar jabón, ¿qué tengo que hacer? Lo que es ¿Qué tengo esto. que agregar yo acá al triglicérido? Mira, incluso te mando una imagen muy bonita de jabones. Tengo que agregar, y les expliqué hace un momento, tengo que agregar, como son lípidos saponificables, es decir, voy a hacer jabones, tengo que hidrolizarle con hidróxido de sodio. Y como
3 ácidos grasos, porque triglicérido es decir 3. Lógico, yo necesito 3 moléculas de de hidróxido de sodio. Y ahí lo tienes, mira. Y el residuo de estos, a partir de un triglicérido hago jabones, al residuo de esto me va a salir la glicerina. Pero cuando trabajo con 3 ácidos grasos, pero si hay un solo ácido graso y trabajo con la hidrolización, no me va a generar glicerina porque no hay, solo voy a generar una molécula de agua. ¿Sí, Keiko? Doctora, ¿también Ya, puede ser hidróxido de potasio? A ver, alguien que me preguntó. Primero, Keiko, ¿me dejé entender? sí, Miss, en todo caso sería triglicérido. En realidad es por saponificación, como usted dice. Después sería a partir de un triglicérido. También sería lo que indicó una base fuerte, glicerol. A ver, Keiko. Yo tengo el triglicérido aquí. ¿Estás viendo el PPT? Sí, Miss, estoy viendo su... Tienes el PPT aquí. Este es un triglicérido, es decir, hay 3 ácidos grasos. A partir de ello, yo quiero formar jabones. Claro que se puede. ¿Cómo hago yo de acá? Voy a trabajar porque son lípidos saponificables, es decir, yo tengo que hidrolizar la molécula. ¿Cómo lo voy a hidrolizar? Con hidróxido de sodio. Entonces, desplaza, decía, al final de la molécula hay un grupo carboxilo. Vamos por acá, me parece que estaba hace un momento. Acá, mira. Al final de la molécula siempre va a haber un grupo carboxilo. Entonces, voy a desplazar este hidrógeno que la ves acá, lo desplazo y lo uno con este grupo hidroxilo y formo una molécula de agua. Y este sodio que se quedó acá va a ingresar acá en este espacio que se salió el hidrógeno. Por eso lo ves acá, mira, ¿ves? ¿Sí? Sí, Miss. Ahí lo tienes. Entonces, ahí tienes el jabón. ¿Sí, Keiko? Sí, Miss, gracias. Listo. ¿Hay alguien más que me preguntó? No sé qué fue. A ver, por favor. Yo, doctora, pero era más que todo para saber si lo había comprendido bien, tal cual indica la compañera, ¿no? Que me parece que es así como se genera el jabón de glicerina, no sé si estará bien, que es a partir de lo que son los triglicéridos, en lo cual se hace con la base tradicional, que es el triglicérido que vendría a ser la grasa o el aceite, y la base fuerte que podría ser el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, ¿no? No se puede con el hidróxido de potasio. Solo con el hidróxido de sodio. Sí, para hidrolizarlo solo con ellos. Ya, doctora. No sé si está ahí alguna pregunta más. Doctora, ¿y por qué no se puede con el hidróxido de potasio? Allá, ¿por qué no se podrá con el hidróxido de potasio? ¿Qué diferencia hay entre el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos. Son moléculas hidratadas, ¿sí o no? ¿O no? ¿Chicas están ahí o no? Chicos. Miss, en ese caso serían los enlaces, esto, ¿se rompen? Ajá. Es la gran diferencia. Gracias, hija. La gran diferencia es que si yo lo puedo trabajar con el potasio, los enlaces, pues lo van a romper. Va a haber una lisis. Entonces, ahora, cuando yo quiero alcalinizar una molécula de jabón, quizá lo puedo trabajar con potasio. Pero para hidrolizarlo, lo trabajo con una sal, con sodio. Ministra, el hidróxido de sodio se usa para hacer jabones líquidos, ¿no?
No, también sólidos, ¿ah? También los sólidos. Pero el que mayor se trabaja en este caso es el hidróxido de sodio. Que se puede trabajar el potasio, pero como ustedes mismos lo han mencionado, rompe los dobles enlaces. Y a veces, pues, ahora, el potasio a veces no tiene afinidad con los ácidos grasos de esa manera. Me parece que en su guía de práctica también lo tienen, esa estructura química que le acabo de mencionar, de que desplaza el hidrógeno y forma un agua y pues se une con el sodio a nivel del enlace del oxígeno. ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? ¿Se fueron? Sí, están. Vamos, doctora. Nos quedamos pensando. No, pero si quizás no me dejé entender, pasa que no puedo, a ver, la clase hoy no lo puedo terminar, porque si le termino, para otra semana ya no podemos tener. Lo que pasa es que los PPT está por 3 semanas. Le he hecho consecutivo para llevar una sola hilación. Por eso nos quedamos a ver, nos hemos quedado en clases, me parece, funciones de los lípidos. Ahí vamos a ir profundizando quizás la otra semana, porque es estructural, porque qué lo que pasa, si son a nivel de colesterol, por ejemplo, ¿no? Lo que le hemos ido viendo poco a poco. ¿Bien? Profesora, una Dime. consulta. De forma particular, no sé si usted nos podría dar pasitos en cada clase como para tener, porque de verdad las notas en los hechos han sido bajísimas y no sé si nos podría dar esa facilidad. ¿Ahorita que te tome un pasito? O sea, en cada clase si nos puede dar pasitos para nosotros ir obteniendo mayor puntaje de notas, digamos. Ya, si quieren, yo se la hago, pero el que tiene más peso es el examen parcial, ¿se han visto? Sí, justamente por eso, y también como que había notas bajas, ¿no? Y de forma particular, o sea, titular, le pediría si es que nos podría dar esa oportunidad, ¿no? De podernos dar pasitos y así seguir, más que nada, profundizar el tema y tener en cuenta también, ¿no? Que vaya sumando los porcentajes. Claro, yo la puedo subir, pero ojo, los exámenes son igual, así como estructuras químicas, y me llama mucho la atención porque ustedes han dado un examen virtual, ¿no? Y esas mismas estructuras se les he tomado 2 preguntas a venir en el examen parcial, y en su examen virtual lo han hecho bien, y en cambio en la presencial no, que es lo que se lleva uno la percepción, ¿no? Quizás estoy equivocada. Es que están pendientes del internet y no leen. Entonces ustedes tienen que estudiar, chicos. Y mira que el examen no se les ha tomado cosas que no hemos hecho, que no está en tu PPT, porque a veces suelo hacer, te viene 1, 2, 3 preguntas del PPT, el resto viene que tienes que leer. Sí, Es un estrés laboral, dice. Acá no hay estrés laboral, chicos, tienen que estudiar. Simplemente, ustedes como estudiantes que son, tienen que estudiar, porque ustedes pagan una cierta cantidad y como pagan, tienen que estudiar, nada más. Ese es el objetivo. Sí, yo igual les voy a tomar para la tercera unidad porque voy a dar evaluación para la tercera unidad. Pero para la cuarta no hay evaluación. Yo les he dicho desde el primer día de clases, ¿cuál es la nota? ¿De dónde sale la de la cuarta unidad? Sale de su exposiencia. Ahora, si ustedes sacan una buena exposición, excelente exposición, se califica de 0 a 20. Pero si ustedes hacen una exposición, supongamos que son grupos de 10, y 1 o 2 sale a exponer y el resto sale a leer, lógico, pues.
La nota va a ser cuánto te voy a poner. La exposición no es a leer, sino a interpretar lo que tú quieres decir. Entonces, eso lo saben ustedes. Entonces, yo les voy a también, quizás la otra semana voy a colgar un pasito, ¿no? Pero a veces subimos los pasitos y dice, no me avisó que había pasito, otra queja. Entonces, esas cosas a veces un poco de dificultades que se viene haciendo, ¿no? Ya se los aviso con anticipación. Chicos, la otra semana hay examen. La otra semana hay examen, ¿no? Y a veces no entran a dar el examen, entran y mandan el examen fuera de la hora que hemos indicado, mandan la hora que ustedes desean. No todos, cada uno sabe. No, al final y al cabo ya lo envié y que ya lo califique lo que yo le he enviado. Por ejemplo, en el examen virtual que yo les tomé, en los artículos científicos, te tomo una pregunta tan sencilla que es del artículo científico, ¿para qué sirven los DPPs? Eran para trabajo del cáncer. Y coges el artículo y me copias casi una hoja, solo de una pregunta que era de los artículos. Eso no, pues chicos, yo no te estoy pidiendo que me copies todo el artículo, tienes que ser conciso. Si yo te pregunto una, copia una. Porque si no, ¿sabes qué? Yo le he contestado todo. Al final y al cabo lo copié, ella que lo interprete. Eso no es válido, como yo les he dicho. Me pone muy triste porque ver que 2 preguntas que les tomé en la virtualidad vienen en la presencialidad y no lo haces, ¿eso qué quiere decir? Pues que no están leyendo. Por ejemplo, hoy día hemos tenido práctica en un grupo y cuando yo tenga con ustedes, ¿qué tengo que hacer? Van a dar oral y escrito. Y en oral lo dan muy bien, perfecto. Y en el escrito, que ya lo hemos explicado frente ahí, de nuevo la reforzamos, voy mesa por mesa, los explico. Y al momento están pendientes en sacar el celular, debajo la manga. Entonces están en la incertidumbre de que si me copio o no me copio, estoy pendiente el otro y el otro. No todos, no estoy diciendo todos. Pero a veces eso tienen que incomodarse uno. Ustedes mismos se incomodan. Estudien, chicos, estudien. Les vuelvo a recalcar. Todavía tienen la mitad del ciclo. Entonces, por ejemplo, hoy día he visto que muchos de ustedes participan. Pero si no me participas, ¿cómo quieres que te apoye? Incluso llamo lista 2, 3 a 4 veces, menos mal que la clase queda grabada. No me contestas, termino de llamar lista ya guardando mi asistencia. Recién me dice, profesora, es que me puede considerar en lista. ¿Eso qué quiere decir? Que no estás atento en clase. Quizás estás trabajando, quizás estás, no lo sé qué actividades estarán haciendo, pero dese un tiempo. No, que después escucho la grabación, dice alguien. Pero no es lo mismo, porque tú escuchas la grabación, pero quisieras hacer preguntas a la profesora o a los profesores y no se puede. Bueno, pues lo que dijo él debe ser. Pero si tú me preguntas, vas a salir de dudas. Entonces es uno de ellos, ¿no? Y como es su compañera, sí, bueno, voy a hacer un examen la otra semana. Eso sí, los envío al correo. Les doy un examen y la hacen así como la otra semana y van trabajando. Y así ya se queda mayormente para el examen parcial, pues, ¿no? El último, el final. Y ver cómo están sus trabajos de la exposciencia, eso sí. Sus trabajos de la exposciencia, chicos, ahí tienen que lucirse. No hagan un trabajo por hacer, por cumplir. Y uno a veces son 10 en el grupo, 5 se esfuerzan al 100% y los otros no.
Y ustedes saben que la nota no es por grupo, no es que ella tiene que exponer y salvó el grupo, no, es individual. Sí, tienes un aporte que tú como grupo me vas a mandar tu trabajo, aparte que ya les he enviado el link para que se inscriban para la Expociencia, seguramente ya lo han hecho, ya tendrán sus trabajos porque se les ha revisado la semana antepasada sus trabajos. Entonces tienen que avanzar. No es que al día martes que yo vengo, perdón, el día lunes que yo vengo, recién voy a avanzar mi trabajo. El tiempo pasa volando. El día que ya tengamos que exponer para la cuarta unidad, me parece que nos toca ir presencial y ahí exponen cada uno, ¿no?, sus trabajos. Y de acuerdo a eso se le tiene que calificar para la cuarta unidad. ¿Bien? Sí, ¿Bien? muchas gracias, Miss. Gracias, Leticia, a ti. Entonces, un ratito. Dime. Bien, atentos a la lista, chicos. Aliaga está. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Joana. Presente, profesora. Buenas tardes. Bien. Sheila. Sheila está. Presente, Miss. Bien, Leticia. Presente, profesora. Bien. Miguel Ángel. Presente, profesora, buenas noches. Andía Sánchez. Sí. Alexander Ángel. Presente, profesora. Bien. Linda, Cintia. Cintia. Aquino Guamán. Presente, buenas noches. Buenas noches. Aquino Ramírez. Bien, buenas noches, presente. Buenas noches. Dalila. Presente, Miss. Buenas noches. Luz María. Teresa. Buenas noches. Yesenia Canchari González. Yesenia. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. María Salomé. Presente, Miss. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Kelly Cintia. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Verónica Delia. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Guadalupe. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Sandra Patricia. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. José Hernán. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. De la Cruz Barrieto, Elizabeth. Miss presente, buenas noches, de la Cruz Barreto. Buenas noches. Díaz Aquise. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Díaz Tapia. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Dongo Ranila. Presente, profesora. Es Ranilla. Ranilla. Echevarría González. Encalada Fernández. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Escalante Cruz. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa Vicencio. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Farfán Riveros. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. Jesús Ángelo. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Gisela Flores Cayetano. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Flores Portales. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Fuertes Rosario. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Bustamante Núñez. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. González Osco. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. González Torpoco. Buenas noches, Miss. Presente. Bien.
Heraldes Reyes. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Guaitaya Enríquez. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Hurtado Rosales. Buenas noches, Miss, presente. Bien, Infante Saavedra. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Lavado Gonzalo. Lavado. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. León Huarcaya. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Machaca Bejarano. Muy buenas noches, presente. Buenas noches. Mamani Cruz. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Mogollón Suárez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Munibe Durán. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Onofre Flores. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Palomino Chanco. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Quispe Alcedo. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Quispe Conto. Presente, Miss. Buenas noches. Ramírez Lino. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Ramos Poma. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Ricapa. Rincón Alfredo. Lincoln Alfredo está. Miss, No. me parece que su audio está mal porque está respondiendo, pero igual se escucha muy bajito. Ah, ya, gracias. Rojas Leiva. Miss, buenas noches. Buenas noches. Ruiz Tocto. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Santos Chumbe. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Cigüeña Mondragón. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Solano Solano Pumacayo. Presente, Miss. Buenas César. noches. Buenas noches. Efraín Espíritu. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Viviana Soto Trujillo. Presente, Miss, Viviana Soto, Miss. Terrones Tenorio. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Tiravanti Ramírez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Keiko Abigail. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Iris Tuto Álvarez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. José Ignacio. Presente, doctora. Bien. Yesenia Cándida. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Michelle Dani. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Y Zúñiga Trucios Jessica. Presente, Miss, buenas noches. Bien. Doctora, disculpe una consulta. Sí, dígame. Doctora, con respecto a la expociencia, me pareció escucharle que nos iba a verificar el avance de la expociencia la próxima semana, ¿o escuché mal? Porque se supone que el día jueves 16 ya deberíamos entregar o bueno, subir en lo que es la inscripción, el trabajo completo, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? A ver, un ratito estoy guardando mi asistencia. Miss, presente, disculpa. No, señorita, ya se guardó la asistencia. A ver, la expociencia, yo les he dicho desde el inicio del ciclo, cómo están sus trabajos. Ya se les envió también, ya les había enviado anteriormente para el documento, la resolución de la expociencia. Hoy en la mañana me compartieron el link para que inscribirse. Entonces, inscríbase, ¿no? Y la semana antes del parcial lo hemos revisado sus trabajos. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, cada semana ustedes tienen, semanal, quizás interdiario, se deben reunir cómo están sus trabajos. Bien, porque si no, pues no lo avanzan
y llega la hora de, dice, la próxima semana les va a tocar como exponer todavía, o sí, no creo. Tienen una fecha hasta hacerse inscribir. ¿Hasta cuándo tienen que escribirse? Hasta el 16 nos han dicho, o sea, hasta el viernes. Claro, eso ya lo tienen que tener listos sus trabajos para que se inscriban ustedes. Pero ya lo tienen, sus temas ya lo tienen. Sí, lo que pasa es que bueno, al menos a nosotros nos ha tocado lo que es experimental, entonces estamos demorando un poco para el tema de generar lo que es la crema, por eso decíamos que era muy poco tiempo, pero ya estamos corriendo, doctora, para poder entregarlo el día viernes. Sí, porque sabes que lo que pasa es que ustedes se han demorado, deberían desde el primer día de clase, ¿no? Sí, yo creo que sí lo hacen. Sí, todavía póngase las pilas. Ahora, mandar a hacer una crema lo hacen de un día para otro. ¿Ya la han mandado a hacer? Sí, doctora, ya está. Sino que pensábamos que lo único que teníamos que subir, digamos, para el momento de la inscripción era un avance de nuestro trabajo, ¿no? Más que todo eso, pero ahora vemos que es la totalidad. Sí, es que así es, pues. Así es, todos los ciclos. Por eso yo les decía, chicos, sus trabajos. Me decían, no lo tengo, todavía estoy por fijar. Eso ya se me escapa de las manos. Yo ya no voy a estar tras de ustedes. Hagan su trabajo. Si quieres lo haces ya, pues ya no puedo más cómo apoyarte, ¿no? Yo creo que ya la otra semana hay que darnos un tiempo, si es que no sé cuándo, creo que la otra nos toca presencial, no me acuerdo. Profesora, sí, la próxima nos toca práctica. Ajá. Entonces, a ver si ahí, gracias, hijo, a ver si ahí avanzamos las prácticas y nos damos un tiempo y vamos viendo cómo van sus trabajos, ¿no? Ya para que queden listos para la sustentación. Miss, ese día también se podría, como usted dice, darnos un tiempo para poder ver, ya que usted nos había indicado que tenemos que ver qué de eso, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que contiene el extracto? ¿O el aceite? No, es que, a ver, cuando ustedes quieren saber qué metabolitos tienen, teníamos que hacerlo, por ejemplo, el día que nos dan reactivos para identificar metabolitos. Hoy creo que sí tenemos, aunque sí se podría, porque hoy, por ejemplo, le he hecho, llévelo su muestra, y ese día lo vemos la marcha fitoquímica, porque me han dado los reactivos para identificar, por ejemplo, de la práctica, que son alcaloides, 5, 6 y 7. Entonces ahí la vemos, llévelo su muestra y como nos dan los reactivos nos da tiempo y ahí lo vemos la marcha fitoquímica. Pero ya llévelo la muestra que está seca, no me lleves la hoja fresca o no, eso. Ya has hecho tu extracto, ya lo tienes en seco, ya lo has mandado a secar con el extracto hidroalcohólico, ya lo tienes en sólido para que me deje entender. Y con eso le hacemos la marcha fitoquímica. Claro, exacto, o sea, ya llevarlo ya listo y ahí solamente se procedería a hacer para ver la identificación. Sí, claro. Okay. Mientras nos den esos reactivos, lo hacemos ahí ese día. Por ejemplo, hoy día hemos salido temprano de la práctica, ¿no? Bien, entonces ahorita se toman la molestia y avanzan sus trabajos. Avancen, no que yo tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que hacer acá, siempre ponemos excusas y al final el cabo salen bajos en las calificaciones porque tenemos siempre, lo vamos pasando, no, mañana lo hago, y luego se les va el tiempo. Mira, si no hubiésemos avanzado anteriormente, ¿cómo no podías inscribirte en la Expociencia? Porque no lo tienes tu trabajo. Quizá la mayoría de ustedes no lo tienen su trabajo. Ya no sabemos por X factores, ¿no? Dime, Joana, ¿quieres comentarme algo? Doctora, respecto al trabajo, ya que estás hablando, ¿el trabajo se va a llevar impreso para que usted lo pueda revisar? Si quieren, claro, mejor, porque si no, lleva tu computadora y lo revisamos ahí. Ya, profesora. Entonces, porque nosotros estamos elaborando el champú que le comentamos, entonces también llevaría las plantas secas que ya tengo. ¿Se acuerda que le comenté la cola y caballo? ¿Se lo llevaría para que usted, o solamente yo fotos nada más? ¿Cómo secas? No te entiendo. ¿Que las mandaba a la estufa?
No, ya están sequecitas la cola de caballo ya. ¿Se acuerda que ese día usted me preguntó? Sí, pero ¿lo has hecho el extracto hidroalcohólico ya? Sí, ya tenemos la planta seca, todo lo que vamos a elaborar. No. Lo hace, ese que tienes la planta seca, pero ya le has hecho el extracto hidroalcohólico. De que lo has hecho así polvito, lo has hecho la cola de caballo y lo has mandado a macerar con alcohol. Sí, ya está macerazado ya, profesora. Sí. Ya lo has filtrado ya y todo y lo has mandado a la estufa a secar. Sí, ya lo hemos puesto ya, pero el tema es que ese le consulto a usted, ¿se va a llevar o solamente foto nada más? Para hacer la marcha fitoquímica, su muestra tiene que estar seca, es decir, a ver, supongamos que voy a extraer un metabolito de una hoja o de una flor, de X parte de la planta. Yo he tenido que seleccionar mi muestra, tengo que secarlo, mi muestra, en una estufa, ¿no? Una vez que le he secado, así como el orégano, que lo secamos, está seco y lo ponemos a la sopa, lo tienes que hacer polvito, que se llama un tamizaje. Una vez ese tamizaje, la tienes que poner a un frasco. Y ese le vas a, como hay un polvo, como harina de tus hojas, de tus flores, lo que sea, lo pones alcohol de 70, no de 96. Una vez de eso, lo cubres 3 dedos más arriba después de tu muestra que estaba en sólido. Lo dejas por 7 días y tienes que moverlo diario, pero no lo descubras, tienes que taparlo herméticamente. Se le explicó también el primer día de clase y los otros días. Lo dejas 7 días y luego lo filtras por tres partes de filtración. Le decía gasa, algodón, papel filtro, 4 veces de filtración. Una vez de eso te sale un líquido ya limpio, eso lo mandas a secar en una bandeja de piris, te decía. Una vez de eso se volatiliza el alcohol, para que me deje entender, y se queda una muestra seca, ¿no? Es un poco como, algunas muestras se secan muy bien, otras a veces se quedan como pastosas. Eso quiero que la lleves para la marcha fitoquímica. No lo lleves tus hojas secas, no. Eso no puedo extraer la marcha fitoquímica. Tiene que estar del extracto. Lo que hacemos en el laboratorio, pues, ¿no? No sé si me dejé entender, Joana. Sí, profesora. Listo. Dime, a ver, vamos a abrir quién está la manito levantada. Dime, Michelle, te escucho. Buenas noches. Para la práctica de la próxima semana me requirió acá los materiales que es cactus, peyoto, corteza de uña de gato, corteza de quina, tabaco. ¿Por grupos vamos a traer todo eso o también va a dividir usted como hizo la vez pasada? No, lleven por mesa mejor, porque así, por ejemplo, hoy día hemos hecho, una mesa ha hecho del cactus, del peyote, otra mesa ha hecho la uña de gato, otra mesa, hoy día han llevado de la quinina, lo han llevado hoy día. Y otros han hecho de la nicotina. Y luego hemos expuesto un intercambio de información y luego han hecho una evaluación y rápido hemos salido del laboratorio. Entonces ahí quizás nos dé el tiempo para que hagan su marcha fitoquímica y lleven su computadora. Yo les aconsejo que lleven su computadora y ahí mismo lo van corrigiendo quizás las cosas que les falta, porque a veces impreso sí, pues impreso, bueno, pero tienes que de ahí copiar y pasar al otro lado como... Aparte que vas a gastar en impresiones. Ve tú cómo quieras llevar tu trabajo, ¿no? Y ahí lo revisamos. ¿Bien? ¿Sí? Gisela, dime. Doctora, una consulta. De nosotros nuestro trabajo es una revisión. Lo que pasa, ya hemos avanzado todo, pero lo que nos falta era si nos pudiera ver y corregir algo de repente para poder subir pues, para la exposición, como es hasta el 16 nomás. Y como de nosotros el día de la práctica lo revisan, porque ya lo hemos revisado de cada uno la semana antepasada, ¿te recuerdas?
Sí, es que de nosotros no lo había corregido, doctora, porque te acuerdas que, no sé si recuerda que solo teníamos el título y nos faltaba. Pero ya Bueno, ahí sí ya. No, Se no me puedo escapa de las manos. Si no lo tenías avanzado, ya se me escapó de las manos que no te haya revisado. No nos revisó, pero y usted nos dijo no, eso no, y nos corrigió y pónganle este título. Ya lo hemos hecho con el título que usted nos dio. Ya tenemos el trabajo ya, pero si no queremos para que nos revise, para que le haya visto bueno, para subirlo, doctora. A ver, muéstralo, proyectalo. Ya te ahorita. Mientras tanto, Verónica, dime qué es lo que deseas. Doctora, disculpe la molestia. Lo que pasa es que en mi horario me ha tocado trabajar, por ejemplo, lo que es turno tarde y noche la otra semana. Yo le quería pedir, por favor, más bien si podría ingresar en la práctica en el otro turno que le toque el día martes en la mañana, por favor, doctora. Pero me parece que no es martes el que sigue, es la otra semana. Dices que cada práctica se evalúa, Verónica. Sí, doctora, le estaba consultando a unas compañeras del otro grupo y me comentan que tienen práctica el día martes, me dijeron. ¿Ah, Por eso sí? es Bueno, que- si es Sí, martes, no hay doctora. problema. Si me toca, por ejemplo, hoy día yo quería que me toque, ¿no? Lunes en la mañana, lunes en la tarde y martes, pero lamentablemente nos han separado. Por ejemplo, hoy día yo he ido en la mañana, pero en la tarde se está descuadrando las prácticas, ¿no? Porque deberíamos llevar una semana de práctica todo el grupo. Pero bueno, si tienes ese dato, no hay problema. Pero Está bien, temprano, doctora. si es Sí, doctora, martes a 7 las de la 7, mañana. 7, no llegues, yo 7:15 llamo lista, y si llegas 7:16 puedes entrar, pero ya tienes falta. Ya no puedes, no que Voy voy a a llegar. hacer la práctica, no, porque ya la práctica se hace. Igual cualquiera de ustedes que tengan dificultades el lunes en la noche y no puedan asistir el martes, perdón, pueden asistir el lunes, pueden ir martes, pero temprano, ¿bien? Sí, doctora, muchas Ya, gracias, más bien. no te preocupes. A ver, proyecta tu trabajo. ¿O se fue? Sí, no, doctora, ahorita no. Pero tienes que tener listo, pues, Gisela. Ahí, doctora, ¿está viendo? Ya. A ver, hazlo un poco más grande. Tania, un poquito más grande. A ver, sube. Yo te había puesto producción de metabolitos. Sí, doctora. La palabra producción. Eso es lo que usted nos dijo, porque era otro, usted nos corrigió. Ya, a ver, baja. Baja, baja. Ahí queda. Lo que es la introducción tradicional ha dependido históricamente de las plantas. Baja. Despacio. Ahí tienes, a ver, Gisela y el grupo. Mira que este trabajo es descriptivo y tienen un montón de integrantes. Y ahí viene más exigencia, porque el trabajo descriptivo es solamente leer y ingresar información. Sí. Veo que hay muchos espacios, no hay comas, no hay tildes. Ahora, toda esta parte que tú sacas desde la medicina tradicional hasta metabolito. A ver, baja, por favor, baja, baja.
baja, baja. Hasta dice, entre otros, todo ese párrafo lo ha sacado de una sola referencia. Sí, doctora. ¿Segura? Sí. Ya, a ver, yo me vas a pasar el trabajo y lo voy a hacer clic en ese uno y tiene que coincidir lo que dice arriba. Ya. Ya, a ver, baja. Pero, no, vaya, porque es que como lo tienes en dos textos en una sola hoja. Ya, a ver, baja. 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 Baja, baja. Baja. Ahí quédate. Baja. Ahí quédate. Por ejemplo, mira, tu trabajo, el tuyo es metabolito, ¿sí o no? Hasta ahora yo no veo ningún metabolito que hayas descrito de las plantas medicinales. ¿Dónde están los terpenos, terpenoides, esquiterpenos, por ejemplo? Los flavonoides, las flavonas. Es una revisión sistemática. ¿Y qué beneficios tienen estos metabolitos? Ya. Entonces, doctora, o sea, en lo que son metabolitos, por ejemplo, en lo que es en bioactivo, en ahí lo que tenemos que ponerlos, entonces lo que son terpenos, todo eso, ¿no, doctora? Ándate a tu título, mira, anda a tu título. Mira lo que dice, ¿verdad? Producción de metabolitos bioactivos, ¿ya? Ya. Mediante cultivos in vitro en plantas medicinales. Sí, doctora. Ya, ahora, dime. Una consulta, acá dice donde, por ejemplo, ya, entonces, acá donde dice metabolitos bioactivos, en ahí usted quiere que le consideremos, por ejemplo, como antioxidantes, flavonoides. En el título no, abajo, en el contenido. ¿No? Porque hasta ahorita yo he revisado tu trabajo y no veo nada de metabolitos bioactivos, no encuentro. No, doctora, pero acá abajo está, mira, yo le... A ver, baja este. Por ejemplo, acá, doctora, en marco teórico, acá donde dice, más arribita un poquito, por ejemplo, acá, producción de metabolitos secundarios, principal ventaja, baja un poco, aquí, por ejemplo, doctora, que está dando, más arriba, donde dice, aquí, doctora, pero yo lo había puesto como un ejemplo, metabolitos obtenidos mediante, por ejemplo, acá. Solamente hablas de los flavonoides. Ajá. No, pues, metabolitos son innumerables metabolitos. Ya. Y los flavonoides, terpenos, texanos, todo eso. Claro. Entonces tú me estás hablando solamente de los flavonoides. Otro de ellos, los iridoides, también me estás hablando. Pero son dos. Dos metabolitos no vas a hablar. Baja. Baja. Esta tabla 1 que has sacado, bueno, por ejemplo, ¿no? En cultivo de callos que me mencionas ahí. Esta es la descripción. Ya. Esta, en la berberina, la quercetina, ¿en qué plantas lo encuentras, por ejemplo? Tú mencionas ahí ejemplo de metabolitos.
Ahora, las saponinas. Ahora hablas de los artesininas. Y abajo hablas de los flavonoides, de los iridoides también. Ahora, esta tabla, ¿de dónde lo has sacado? ¿Tú lo has elaborado de algún libro? ¿De dónde lo has hecho? Esto lo hemos sacado de una tesis, doctora. ¿Y esa tesis que está a nivel publicado de artículos científicos o simplemente se publicó en el repositorio? No, estaba en el repositorio. Ya, ustedes son revisión sistemática, es decir, en artículos científicos. Ya. Ya, revisión sistemática quiere decir información que esté publicada, que sea con altamente, que sea verídica. Por ejemplo, ¿cómo te digo que sea verídica? Que algo, una revista indexada, lo haya analizado a nivel mundial, ¿no? Es válido. No te digo que una tesis no es válido, pero, por ejemplo, para publicar nosotros un artículo científico, sí, puede ser una tesis, que lo hacemos la mayoría de nuestros tesistas, pero nosotros la lanzamos a una revista X, por ejemplo, vamos a hablar a Journal, Scopus, Cielo, por ejemplo, y la revista nos dice, tu trabajo te falta esto y lo otro, nos manda unas ciertas observaciones, y nosotros lo tenemos que levantar esas observaciones para que la revista lo publique, para que lo lea el mundo entero. Esa es una información confiable, verídica, es decir, de artículos científicos. Ya, doctora. ¿Ya? Baja, a ver, ¿qué más tienes? No, allí nos falta todavía. Ya. Tienen que hacerlo bien hecho, por favor, chicos. Es una revisión sistemática. Ahora, en Padmen, en Cochrane, hay un montón de información. Ustedes tienen que leer. Ahora, y ahí en esas páginas está en inglés, pero ahí es donde está una información más confiable. Ya. ¿Ya? Igual, algunos de ustedes que tengan haciendo revisión sistemática me tienen que trabajar con esa complejidad. Como es revisión sistemática, revisión bibliográfica, es leer. Ahora, yo no me voy a copiar de un párrafo, por ejemplo, de Wikipedia. No me voy a tomar un párrafo, por ejemplo, del, no sé, pues, del Rincón del Vago. No lo voy a hacer, porque no lo voy a copiar de una parte monográfica que todavía, sé que no está publicado esa revista. Tiene que ser una información confiable. ¿Bien? Bien, chicos, muchas gracias. Los veo la otra semana si hay presencial con su mandil. Temprano llegar a clase, por favor. Y como tenemos la otra semana presencial, quizás ahí les llevo unas cuantas preguntas para el examen de que hemos hecho la clase de hoy. ¿Bien? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Para su pasito. Chao, chao. Cuídense. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Gracias. Chao.